Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Un matrimonio indisoluble. Apis mellífica y árnica montana. El amor de la naturaleza al servicio de la salud. Los dos ayudan regenerando tejidos blandos y cartílagos en enfermedades osteoarticulares, artritis y artrosis, con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. El uno es complemento del otro. Medicamentos Dr. Rojas. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional, en Armenia, frente a la Lotería del Quindío, y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador. Un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar. Un gran complemento al Alcagraz. Un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos. Un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Quiero que hoy estén muy atentos al programa porque voy a tocar un tema que a uno le da mucha tristeza que no sea importante para muchos colegas en la consulta médica. O lo que es peor, termina siendo un tema de remisión. A mí, yo recibo muchos pacientes que me dicen, doctor, es que mire, yo no aguanto el dolor acá, tan raro, en ningún examen me sale nada, pero doctor, es un dolor insoportable, y como no sale nada en los exámenes, me mandaron para psiquiatría, me mandaron para donde el psicólogo, pero doctor, yo soy feliz, vivo feliz, mi hogar es feliz, tengo toda la plata que quiera, no tengo por qué estar mal. Y me dijeron que fueron un psiquiatra. Entonces yo llamo a los psiquiatras amigos, hablo con los psicólogos amigos y me estamos embalados. Porque todo lo que no, aparentemente no se puede aliviar con una acetaminofén, entonces es de psiquiatría. ¿Por qué? Porque no existe la suficiente claridad en la historia clínica, la suficiente empatía, la suficiente confianza y juego ahí en la consulta para uno entender realmente si ese proceso de la carne es de acá del alma o acá del alma, porque muchos dirán, ¿y dónde queda el alma? Entonces, por eso nosotros nos vimos la necesidad de tener un apoyo muy grande, tanto en Manizales, donde nos apoya el doctor Eduardo Nao Ceballos, como acá en Pereira, que tenemos un grupo de psicólogos para montar la Clínica de la Felicidad. Y uno de los coordinadores es César Cárdenas Correa, y vamos a hablar un poco del bienestar. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Doctor Rojas, muchísimas gracias a todos los televidentes.
Muy buenas tardes, yo estoy muy feliz de estar nuevamente acá, después de un mes, a hablar de un concepto muy novedoso, que es el bienestar. Para la psicología positiva también se llama florecimiento. Concepto científico bastante amplio en el cual las neurociencias, la psicología positiva y diversas ramas de la psicología están abordando con muchos estudios desde hace más de 30 años. Y voy a comenzar con uno de esos estudios. En el año 1982 hicieron un estudio con 3 ratas. A cada rata le ponían un shock eléctrico. A una rata le daban la opción de apretar un botón para poder salir y no sentir más el shock eléctrico. A la otra rata, que era el segundo grupo, le ponían el shock, pero no le daban opción de salir de esa caja. Y a la tercera, el grupo control. Era una rata que no le ponían ningún shock eléctrico, simplemente la puerta estaba abierta y se podía salir cuando quisiera. Detectaron tiempo después que la rata que le daban la opción de salir tenía maestría. ¿Qué es la maestría para un animal de esos? Pues que aprende a sufrir, pero también tiene fortalezas para poder el día de mañana tener un dolor en su existir, lo pueda controlar. Lo mismo lo podemos traer a los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos hoy en día tienen un dolor que se llama para nosotros los psicólogos malestar, independientemente si sea físico o psicológico o emocional? Pero como han tenido tantas desgracias y tantos obstáculos emocionales y psicológicos, no ven la salida. En cambio, los que tienen la maestría, la psicología positiva los llama que están en estado de florecimiento. Le pongo la analogía como un árbol. Un árbol simplemente tiene una semilla, está debajo de la tierra, pero con las herramientas adecuadas del agua, del aire, todo eso lo hace crecer. Lo mismo falta en el ser humano esas herramientas psicológicas para estar en ese estado de florecimiento. Para nosotros también llamado bienestar. Doctor Rojas, ¿bien para? ¿Cómo podemos nosotros empezar a enfocar de una manera diferente? Digo nosotros, pues no me veo en el sentido de médico, sino de paciente, para poder entender allá, todos los televidentes, qué pasa que no estamos encontrando ese bienestar, porque cada vez nos quejamos más, estamos más tristes, más deprimidos, más angustiados, porque nos estamos enfermando cada vez más jóvenes. ¿Cómo empezar a hacer un cambio y un alto en el camino con nuestras vidas? Muy bien, doctor Rojas. Hoy en día se habla de un concepto nuevo en salud mental, se llama salud mental positiva, la cual agrupa demasiados términos muy novedosos, como es la capacidad en el pensamiento de ser optimista o pesimista. Y acá le voy a dar unos datos muy hermosos que hicieron estudios en Holanda, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Determinaron que frente a las enfermedades cardiovasculares, los optimistas tenían un gran porcentaje de morir de otra enfermedad menos de problemas cardiovasculares. En cambio, los pesimistas tenían más del 70% de riesgos de morir de esa enfermedad. Por tal motivo, determinaron que la capacidad de pensar de una manera óptima es para un ser humano una herramienta tanto emocional, psicológica y física para poder contrarrestar diferentes enfermedades físicas. Son datos completamente actuales. En cambio, el pesimista tiene más capacidad, pero frente a la muerte y frente a la enfermedad. Le pongo un dato aquí muy hermoso. En la década de los 90, el doctor Cohen hizo un estudio con unas personas optimistas y unas personas pesimistas y les aplicó el virus de la gripe, el rinovirus, y los puso en cuarentena durante 6 días totalmente encerrados en un claustro para poder identificar qué era lo que pasaba en un ser humano optimista y un ser humano pesimista. Pues determinó que el ser humano optimista tiene unos niveles bajos de una sustancia que se llama relacionada con la gripa. En cambio, los pesimistas les daba más gripa que a los optimistas. Por tal motivo se determinó que hoy en día en los procesos de salud física y mental es necesario enseñarle al paciente diferentes estados de pensamiento, porque la mayoría de ellos cuando van al parque médico tienen pensamientos pesimistas, porque es que me detectaron una enfermedad, que estoy muy mal en mi hogar, que estoy muy mal en mi casa, mi esposo me va a abandonar, es que perdí el año, perdí la universidad, acabo de terminar con mi novio, me acaban de decir que en un mes me cancelan el contrato. Entonces son puras malas informaciones que generan una atmósfera en el cerebro y comienzan a generar en mí algo que se llama pensamientos catastróficos, y eso que me da pesimismo. Y cuando yo me voy a enfrentar un proceso de sanidad con esos pensamientos pesimistas, ahí es donde está y nos demoramos mucho esa capacidad de sanación. Por eso en la Clínica de la Felicidad les enseñamos a tener, cultivar
y procesar pensamientos más optimistas y menos pesimistas. Oiga, pero esto es de todos los días, porque es que nos estamos llenando de pesimismo. La gente, como dicen por ahí los pelados, es que están empeliculados y empezamos a creernos películas y a crearlas y a convencernos de ellas. Y desde el punto de vista de los análisis de la psicología, César, ¿puede llegar estos pensamientos a convertirse en realidad? Claro, doctor Rojas, le pongo un ejemplo muy sencillo. Hicieron otro estudio e investigación en los Estados Unidos acerca de una simple llamada. A las 2, 3 de la mañana tomaban el teléfono y unos actores ponían un tono de voz deprimido, o sea, triste o pesimista, y leían una frase. Con el tono de voz pesimista inmediatamente colgaban. Los mismos actores leían la misma frase de una manera optimista, con alegría, y les escuchaban toda la frase. Eso determinó que nuestro cerebro reconoce mucho más fácil la alegría del optimismo inmediatamente. El problema es que cuando tenemos dolor y malestar no lo reconocemos. Y le doy el ejemplo cotidiano aquí en nuestra cultura del eje cafetero y en Colombia. Se ha determinado en el laboratorio que las emociones negativas se pegan más fáciles que las positivas. Y escúchese bien el dato, doctor Rojas y todos los televidentes. Las emociones negativas en el cerebro humano duran 112 minutos continuos. O sea que si usted llega a su casa o al trabajo de mal genio, son 112 minutos continuos, casi 2 horas en estado de humor alterado negativo. En cambio, las emociones positivas, desgraciadamente, solamente duran 42 minutos continuos, por tal motivo que cuando hay estados negativos se pegan más fácil y la duración es más prolongada. Por eso, hoy en día los adolescentes están en ese estado. ¿Por qué en ese estado? Porque la mayoría de adolescentes tienen algo que se llama tendencia a la depresión, tendencia a la melancolía, porque apenas están en el estado de buscar su identidad. Por eso se llama adolescencia, porque adolecen de ciertas estructuras cognitivas, porque el cerebro madura emocionalmente a los 25 años. En esta edad la mayoría de ellos llega la tristeza. Y lo invito a que se vea la revista Semana de ayer en vía internet. Ahí apareció un documento que los adolescentes son menos felices y más propensos a la depresión. Y mucho de eso se lo apuntan a la tecnología. Porque la tecnología, ¿qué es lo que causa en ese estado anímico de negatividad o estados anímicos de depresión y tristeza y melancolía? Pues que como la tecnología me invita a no pensar, todo es fácil, rápido y me da mucho placer, pero temporal. En cambio, cuando yo pongo a un adolescente a hacer ejercicio, a escribir, a leer, va a tener diferentes fortalezas humanas que le van a contribuir a tener mucho más bienestar subjetivo, que es lo que nosotros queremos lograr como psicólogos positivos en la Clínica La Felicidad. Las mamás nos enseñaban una frase desde muy niños que nos decían: el que entre la miel anda, algo se le pega. Totalmente. Y entonces muchas veces nosotros nos rodeamos de personas que nos bajan la energía y otras que nos llenan, es más, la percibimos. He gozado de haber encontrado una familia que me rodea últimamente y es gente muy feliz. Yo a veces estoy en consulta y sé que llegaron porque son riéndose, y disfruto mucho esta familia Arbeláez Ruiz porque son muy lindos en su forma de ser, y eso lo llena uno de vida y de salud. Pero me pasa lo diferente. Muchos pacientes van y me dicen: es que tengo tantos problemas con mi pareja, por el conflicto, por la guerra, por la desarmonía, que terminan alterando ese bienestar. ¿Puede a uno de una manera tan directa descomponerlo a uno las personas que lo rodean, que lo lleven a la enfermedad? Claro que sí, doctor Rojas, y le voy a explicar una de las terapias que nosotros manejamos allá. Se llama terapia del bienestar. Es una terapia completamente novedosa, igual que la psicoterapia positiva. En la terapia del bienestar lo que hacemos es enseñar al paciente cómo enfocarse en el bienestar. Porque como llega ya con un problema, su cerebro tiene circuitos neuronales enfocados en el dolor, en el malestar, en la desgracia. Por tal motivo, no lo invita a ver sus propias fortalezas. Él mismo genera un obstáculo emocional, llamados pensamientos automáticos o negativos o creencias irracionales. En la terapia del bienestar, lo primero que hacemos es enseñarle a que haga un diario de bienestar todos los días, aquellos momentos de ideas positivas para comenzar a escribir. Y le pongo el ejemplo con una paciente que en este momento tengo.
Hace un mes, cuando llegó al consultorio, me dijo una frase: doctor, yo no sé en qué momento me perdí de mi vida, ya no me encuentro, no sé qué voy a hacer el día de mañana, me quiero morir porque no le encuentro una satisfacción a la vida cotidiana, me da ya esta incomodidad estar conmigo mismo. Dolor, dolor, dolor. Y me había dicho que anteriormente había estado con diferentes psiquiatras y diferentes psicólogos y psicólogas clínicas, que cuando le mandaban los ejercicios del diario eran enfocados en el dolor. Entonces su cerebro cada vez generaba más circuitos neuronales en dolor, malestar, angustia y ansiedad. En cambio, en la terapia del bienestar les enseñamos a escribir, así sea un solo evento positivo en el día. Me levanté y tengo salud, con eso ya es suficiente. La primera semana escribí una palabra. Doctor, y lo más hermoso es que un mes después, ya el diario del bienestar eran de párrafos enteros, de páginas enteras. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Pues muy sencillo, que cuando el cerebro se enfoca en el bienestar, genera una hormona llamada la oxitocina, llamada por varios científicos la molécula de la felicidad y la hormona de la felicidad. Lo que hace es, la oxitocina es que genera en el cerebro diferentes conexiones dendríticas entre las neuronas para armar circuitos neuronales positivos. Entonces, cuando ella se enfrenta, mismo estímulo, no quiero seguir viviendo, ya su cerebro estimula, es una nueva corriente neuronal enfocada en el bienestar. Pero ¿por qué me voy a sentir así si yo tengo un nuevo sueño, yo tengo un sentido de vida? Por eso es que la terapia del bienestar hoy en día en nuestros pacientes en la clínica de la felicidad del Parque Médico Suyo está funcionando, porque les estamos enseñando a esos pacientes una nueva estrategia de enfocarse no tanto en el dolor sino en el bienestar, para que el día de mañana tengan un florecimiento humano y digan, vale la pena seguir viviendo. Y es una reflexión bien grande para uno poder realmente enfocar muchos aspectos de la vida. Miren, nosotros tenemos un flujo de pacientes muy grande y tratamos que cuando llegan a la consulta los vea alguien de nutrición, de odontología, de psicoterapia, de quiropraxia, y tratamos de hacer un equipo para poder hacer una historia clínica, inclusive el mismo ecografista y el ginecólogo. Y nos estamos llevando sorpresas muy grandes. Hemos perdido el rumbo de la felicidad. Yo disfruto mucho dos libros que escribió mi hermano Guillermo. Uno se llama La vida y sus encrucijadas y la otra se llama Rehenes del miedo. Estos libros ustedes los consiguen en las tiendas naturistas. Y es un alto en el camino con respecto a la búsqueda de la felicidad, porque estamos cayendo en un error. Y yo quiero que César le explique a las personas por qué estamos equivocados cuando buscamos la felicidad en otra persona y no buscamos primero la felicidad de nosotros mismos para ya gozar esa felicidad con las personas que encontramos por cosas del destino. Muy bien, doctor. Para darle la respuesta a esa pregunta tan importante, debo de referir a una de las científicas más increíbles en este momento en la psicología positiva, que se llama la doctora Sonja Lyubomirsky. Ella determinó algo que se llama la escala o la rueda de la felicidad. Uno está determinado el 50% en esa felicidad que es genéticamente, papá y mamá y nuestros ancestros. Si mi papá y mi mamá eran un poco agresivos o con tendencia a la depresión, pues el 50% de mi existir humano va con esa tendencia. Después de ese 50% que yo no puedo alterarlo, pues algo genético, está el 10% de mi felicidad total, que se llama circunstancias de la vida. La mayoría de los seres humanos, ¿dónde buscan la felicidad? Pues ahí, afuera. Entonces me voy a casar con ese ser humano para que me dé felicidad. El ser humano no le da felicidad, es uno quien se la da. Voy a hacer el semestre para tener más felicidad, es uno quien da la felicidad. Voy a hacer, mire, todo doctor es enfocado afuera. Sonja Lyubomirsky que determinó que el 50% genético, el 10% circunstancias de la vida, ¿cuánto me llega para llegar a 100? El 40%. La felicidad está en el 40% de mis actitudes emocionales interiores. Por eso la felicidad en psicología se llama bienestar subjetivo. ¿Cómo estoy yo con mis emociones cotidianas? ¿Cómo estoy yo con mi propósito de vida? Y por eso aquí les voy a dar unas pildoritas para tener un excelente bienestar, para el día de mañana tener un florecimiento. Se ha determinado que las personas optimistas rinden entre un 65 y 100% más que las personas normales. Se ha determinado que las personas optimistas generan todos los días hábitos saludables. Y le pongo un ejemplo, hacen ejercicio. A la paciente con la cual estaba hablando ahora, que cuando llegó estaba un poco perdida en su vida, el primer ejercicio que le mandé es que a las 6 de la mañana se levantara a hacer ejercicio, a caminar o a trotar.
15 días después, en su segunda intervención, me dijo: ¿usted por qué sabía que con solo hacer ejercicio mis estados emocionales iban a cambiar? Pues muy sencillo, porque cuando usted hace ejercicio libera endorfina, que es 200 veces más poderosa que la morfina, le genera energía, su flujo de sangre es diferente, circula más naturalmente y tiene mejores pensamientos. ¿Por qué? Porque está en actividad. Una de las recomendaciones de la terapia del bienestar es estar en movimiento, porque las personas optimistas tienen más relaciones humanas con el otro. Problema la tecnología, que me vuelve muy individualista. Hoy en día se dice que para ser más feliz hay que tener buenas relaciones humanas íntimas. Y le doy un datico muy hermoso para todo aquel que está soltero y se quiera casar. Casarse es de lo mejor que le puede pasar a un ser humano, porque se ha demostrado que un buen matrimonio es más importante que un buen sueldo. Se ha demostrado que un buen matrimonio en ese ser humano o en esa mujer o en ese hombre da menos cáncer. Se ha determinado que las personas casadas tienen menos depresión. La mayoría de adolescentes quieren tener sexo a los 11 y 12 años. ¿Por qué? Porque los papás no están casados. Cuando yo me caso es algo de la selección natural, que le doy más tranquilidad, afecto humano y felicidad a mis hijos y a mi pareja. Por tal motivo yo los invito a que el matrimonio da más felicidad que una casa, que un carro, que un buen sueldo. Recuerden eso. Casarse es de lo más positivo que le puede pasar a un ser humano y es uno de los puntos más importantes para llegar a florecer. Una reflexión grande para la vida. Vamos a ir a este corte comercial, ya regresamos con César Cárdenas Correa. Él es psicólogo, una persona que se ha dedicado al manejo del talento humano, hace parte del grupo de profesionales del Parque Médico, en nuestro Parque Médico, en la Pradera en Dos Quebradas, en una gran clínica que se llama la Clínica de la Felicidad. Es que hasta podríamos considerar en cambiar el nombre de Parque Médico por la Clínica de la Felicidad. Ya regresamos después de este corte comerciales. Y esta es una nueva línea de productos que ustedes encuentran ahora en tiendas naturistas. Revital es un producto revitalizante, hidratante y energizante, que además es el producto ideal con el cual ustedes pueden tomar sus medicamentos, porque tiene componentes drenadores, evitando muchos efectos secundarios de los medicamentos que toman. Revital es un producto que tiene componentes naturales y homeopáticos, drenadores, y ayudan a hidratar en los casos de pacientes con diarrea o con procesos de deshidratación. Este producto ustedes lo consiguen en tiendas naturistas o los pueden ordenar en Manizales en el teléfono 884-8055, Revital. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Basulati, una mezcla de castaño de Indias con ajo, plantas medicinales y componentes homeopáticos que ayudan a proteger el sistema cardiovascular, hipertensión arterial, úlcera varicosa, ateroesclerosis. Basulati, un producto en el mercado más de 10 años, ahora en tiendas naturistas, y un gran complemento para la enfermedad vascular. Basulati. Continuando con este tema, quiero darles informaciones e invitaciones. Queremos compartirles cosas buenas a todos ustedes con respecto a las actividades que se llevan cerca de nuestras ciudades. En Pereira se va a llevar a cabo algo que es muy bonito, y es la celebración del Día de las Madres, el día de este viernes en el estadio Hernán Ramírez. Va a haber una conferencia de Gonzalo Gallo y de Pedro Medina, con una actividad musical también muy bonita en el estadio Hernán Ramírez a las 7 de la noche del viernes, con entrada libre, para que asistan a esta actividad. En Manizales se va a llevar a cabo un curso en dismetabolismo este sábado de 8 de la mañana a 12 del día, con el doctor Arturo Virne, en el auditorio de Confamiliares, toda la mañana del sábado, un valor de 50.000 pesos, que es una inversión increíble para la salud. Y
Invitarlos también porque el 7 de junio empieza o va a llevar a cabo ese fin de semana Expo Salud y Belleza en Expo Futuro en Pereira, y el sábado 7 estaremos dictando conferencias Leandro Prieto, Albert Ronald Morales, que viene de España, el autor de los libros de frutoterapia, y mi persona. Y a las personas que nos han preguntado también para la consecución de los productos en Bucaramanga, ustedes lo pueden hacer en la tienda Naturistas Nueces y Semillas, y en las personas que nos han preguntado en Medellín, ustedes las pueden conseguir en Estar Bien, que queda en la Plaza Botero, y el teléfono donde ustedes pueden tener contacto en Medellín es el 231-9970. Continuando con este tema, César, tenemos que seguir analizando el por qué, el a qué le achaca. Saben que uno siempre debería preguntar en las historias clínicas, esto nos lo dieron haber enseñado en semiología a todos los médicos del mundo. Cuando la persona llega con un historial de dolores, de cantidad de cosas, es a qué le achaca. ¿Es usted feliz o no? Porque uno se pone a analizar, y la gente con más enfermedades son las personas que más problemas laborales, de familia, personales tienen. Tristezas, angustias, depresiones, rabias, odios, envidias, todas estas cosas. ¿Cómo repercute todos esos estados y cómo danzan con el proceso de la enfermedad, César? Doctor, dentro de la psicoterapia positiva, nosotros manejamos algo que llama rituales de felicidad cotidiana, porque la mayoría de seres humanos, cuando están inmersos en el dolor, no hacen nada placentero. Todos los días se levantan y se preguntan, pero ¿para qué me levanto? ¿Para qué trabajo? Siempre es cuestionamiento. Una de las claves del bienestar y el florecimiento es pensar menos de esa manera negativamente y comenzar a tener estados de placer o maneras hedónicas en esos rituales cotidianos. A nuestros pacientes les mandamos y le hacemos la pregunta, ¿qué es lo que más le gusta hacer a usted durante todos los días? Normalmente responde, nada, y estoy lleno de dolor. Entonces comenzamos a decirles, bueno, comience a hacer ejercicios, a leer, y la mayoría, pero ¿para qué yo necesito leer si en este momento lo que quiero es sacar el dolor? Pero es muy sencillo. Todos los seres humanos, después de que cumplen 26 años, pierden todos los días hasta que mueren 10.000 neuronas. Jamás se recuperan. Entonces, para eso los invitamos a ellos a que se ríen todos los días. ¿Qué tiene que ver el humor y la risa con un proceso psicoterapéutico positivo para generar estados y emociones positivas? Pues algo muy importante. Se hizo un estudio y se comprobó que todo ser humano que se ríe todos los días entre 5 y 50 veces adulto refuerzan la memoria. Y cuando yo tengo excelente memoria, me acuerdo de mi pasado en esos momentos de fortalezas y felicidad. Entonces lo que hacemos nosotros es una transferencia de emociones, transferencia de experiencias. Observe que usted en el pasado sí fue feliz, por tal motivo hoy en día lo puede repetir, pero el dolor los hace tener rituales de tristeza, reír, pensar, y le doy un datico muy hermoso aquí, doctor Rojas, con el cerebro de Albert Einstein. Albert Einstein, cuando se murió, tiempo después, en la década de los 80, contrataron una neurocientífica de una universidad de Cambridge de Inglaterra para que determinara cuál era la diferencia del cerebro de Albert Einstein con los otros cerebros. Cuando ella comenzó a hacer el estudio, determinó que el cerebro de Albert Einstein era igual que el de los seres humanos, pero cuando ya comenzó a lo más profundo del cerebro, exclusivamente en la zona 39, que es la zona más avanzada de nuestro cerebro, detectó que la tenía mucho más grande que lo normal. ¿Y saben por qué la tenía más grande? Porque él pensaba todos los días positivamente en cómo incrementar su teoría de relatividad. Entonces, pensar positivamente hace que los procesos neuronales generen estados de ánimo positivos en ese ser humano para sacarlos de ese dolor del proceso en el cual están llevando con nosotros los psicólogos o los médicos. Por tal motivo yo invito a las personas que cuando están enfermas mentalmente y cuando están enfermas físicamente, no se pongan aquí esa creencia irracional, que el psicólogo solamente es para trabajar con locos. Eso es mentira, es una creencia cultural muy negativa para nosotros los trabajadores de la salud mental. Todo ser humano, y se ha demostrado en diferentes estudios, que el 90% de los seres humanos necesitan hablar con un psicólogo, porque hoy en día no solamente para hablar de debilidades, sino para hablar de fortalezas y capacidades humanas. Todo eso tiene que ver con el bienestar y el florecimiento humano. Doctor Rojas. Hay una película que ustedes deberían de ver,
y marcó un hito en la medicina, y se llama Pat Adams, y él habla mucho de la risoterapia, y eso es cierto. Ustedes saben que ningún laboratorio del mundo ha podido inventar realmente las gotas, las lágrimas artificiales. ¿Saben por qué? Porque las lágrimas son distintas cuando uno llora de alegría que cuando uno llora de tristeza. Absolutamente distintas. Y el cuerpo vibra con las emociones. Hay un libro que se llama La enfermedad como camino, y ella relaciona bajo mucha investigación, por ejemplo, cómo nuestras actitudes le pegan a un órgano. La ira inflama el hígado, y esto no lo inventaron los occidentales. Estoy hablando de hace más de 5.000 años, de la medicina china, y ellos lo estudiaron muy bien, cómo los estados emocionales le pegan a cada órgano, cómo por ejemplo el estreñimiento tiene que ver mucho con la avaricia. Como no doy, retengo. La psoriasis y el vitiligo son enfermedades del alma, son estados emocionales. Una persona con psoriasis está deprimida y está para que se llene, inclusive los mismos juegos. La gastritis, el insomnio, en fin, cantidad de patologías. Entonces, ojalá vieran esa película de Pat Adams, que es un médico que en Estados Unidos marcó un hito con respecto al manejo de las enfermedades, al enfocar al paciente desde la parte emocional espiritual. En Manizales lo hacen un grupo de psicólogos que llaman los médicos felices, y tienen hasta animales en la consulta, y llegan a los hospitales con perritos y gatos, y eso es una fiesta increíble. Es mirar el contexto. Yo sé que muchos médicos estarán riendo de mí, están diciendo, no, pues Rojas está loco, pues. Pero yo les cuento en algo que se llama la medicina basada en la evidencia. Qué distinto es recibir al paciente con un abrazo, y qué distinto es recibirlo diciéndole, deme su carnet de la afiliación y el número de afiliación. Totalmente. Hablemos un poco de esa parte del estado emocional con respecto a la enfermedad y lo que usted llama la clínica de la felicidad, César Cárdenas. Doctor Rojas, también en este momento quiero hacer una invitación que a partir de este jueves de mañana, en 15 días, vamos a comenzar a tener los jueves de la felicidad por la noche, completamente gratis. ¿Por qué vamos a hacer ese programa? Pues muy sencillo. La mayoría de gente piensa que para ir a la clínica necesariamente tiene que estar enfermo. No es así. Cualquier ser humano normal puede ir a nuestra clínica La Felicidad para poder escuchar nuevos avances científicos, para poder determinar qué me hace falta a mí para estar en un estado superior y óptimo y funcional de felicidad. Hace 10 años se hizo un estudio muy hermoso con un gatico. Ponían el gato dentro de una caja y le ponían su comida, pero el científico cerraba la puerta y lo dejaba solo. Cuando el gato se quedaba solo, no comía. Cuando el científico llegaba y lo observaba, lo acariciaba, el gatico comenzaba a hacer un ritual de movimientos especiales y comía. Él determinó que el gatico necesitaba el acompañamiento social para poder funcionar en sus estados primitivos. Lo mismo pasa con un paciente cuando llega al consultorio. Nosotros cuando lo recibimos, no muéstrenme el carnet. Lo recibimos con un abrazo, siéntese no en una silla normal sino en una poltrona. Nosotros nunca nos hacemos detrás del escritorio porque ya es un obstáculo, nos hacemos al lado, a 1 metro, que es la zona de seguridad social, para que haya un contacto mucho más humano. Nunca le pedimos de entrada el nombre a que vino, sino que comenzamos a dialogar. Cómo ha estado, cómo va su vida, cómo va el trabajo, porque lo que hacemos nosotros ahí es una apertura cognitiva enfocada en el bienestar. Normalmente, como atendemos a los pacientes en las EPS, todos bajo el término del tiempo. Entonces, inmediatamente es número del teléfono, dirección de la casa. Entonces, hay una apertura abstracta. En la clínica La Felicidad tenemos esas aperturas en la consulta completamente humana. La mayoría de nuestros pacientes cuando llegan llenos de dolor y llorando. Pues nosotros le damos que llore, porque es mejor que llore con los ojos y no que llore con el cuerpo, porque para eso están las lágrimas de los ojos, para sacar ese dolor. En ese diálogo interno tan profundo y hermoso, yo le digo hermoso porque es como una obra de arte, entre paciente y psicólogo vamos haciendo una obra que se llama felicidad. Ese ser humano va a aprender a hacer un cuadro de felicidad
dentro del mismo. ¿Y cómo lo puede realizar? Es con una persona profesional de la salud mental, porque desgraciadamente la mayoría de personas cuando tienen un problema lo hablan con la mamá, con el primo, con el tío, personas que dan su punto de vista, y si también tienen odio, si tienen rabia, lo van a ver desde ese punto de vista. En cambio, el profesional de la salud mental lo ve desde la parte neutral, desde la ciencia. Por tal motivo, la gente se siente llena de gracia, llena de bienestar, porque se sienten interpretados y acogidos humanamente en el buen sentido de la palabra. Óigame, recibía un comentario extra micrófono, y nosotros definitivamente tenemos que aprenderle mucho a los animales. Me decía un compañero ahora de Telecafé, que con lo que usted estaba diciendo, me decía, y hasta un perrito se lo muestra a uno. Cuando él le va a dar comida al perro y se la deja servida, no se la come. Cuando él le dice, bueno, y lo acaricia, aquí está la comida, el perrito se la come con mucha felicidad. Y uno ve que uno llega a la casa y puede entrar 10 veces al día y el animal le hace fiesta a uno. Y uno no entiende que uno también tiene que ser así. Ah, como ahí está mi mamá, ay, como ahí está mi hermano. Y perdemos el contacto de una llamada, de manifestar nuestros afectos. Porque como ya está, como ya me casé, usted habla muy lindo del matrimonio, unos dirán, no, como ya me casé, entonces ya se me acaba el impulso. Qué error tan grande. Hay unas canciones muy bonitas, una salsa, una canción de música salsa que habla de eso, que ya no la lleva al cine, que ya no le lleva flores, qué tal. Y esto lo lleva a uno a la enfermedad. Miren, un día me llegó una paciente y me contaba una historia que me impactó mucho. Ella estaba de cumpleaños y entonces el marido se fue a trabajar y ella lo esperaba a mediodía a almorzar y se puso muy bonita. Sí, ella dice que se arregló las uñas, que se peinó, que se puso el mejor vestido y que cuando llegó a mediodía, ella esperanzada por su cumpleaños, él abrió la puerta y la miró y le dijo, ¿qué me hizo de almuerzo? ¿Sabe qué me decía ella? Yo hubiera preferido que si fue tantas me hubiera pegado, que me hubiera dado un puño, porque me hizo fue una cicatriz en el alma tan grande. Así hubiera sido un dulce, mire mi amor, lo único que le podía dar era un dulce, no tenía para más, pero es con todo mi amor. ¿Qué diferencia? ¿Qué hizo de almuerzo? Y mire que nosotros caemos en esos problemas. Hay algo bien difícil de tratar en la medicina. Mire, si hay algo fácil de tratar, una artritis, un lupus, una diabetes, lo que sea, eso no tiene ciencia. Eso está en los libros. Pero uno tratar una cicatriz del alma, uno sacar una enfermedad, esas cicatrices tan grandes que nosotros dejamos en el alma, es bien difícil. Y es lo que perdemos, el rumbo del comportamiento, del detalle, de la actitud. Y eso realmente es lo que está enfermando a la gente, César. Doctor, así es. Hay una frase en una película muy hermosa que se llama Perfume de mujer. Cuando está el protagonista Al Pacino en un discurso, dice que él como soldado o como general ha visto seres humanos amputados físicamente, pero lo más triste es la amputación del alma, la amputación de esas emociones perdidas. Esas no tienen prótesis. ¿Qué amputación del alma y psicológica tiene usted hoy? Una esposa que lo dejó, un sueldo excelente que dejó y lo echaron de la empresa, un carro que perdió. ¿Cuántos duelos se volvieron una amputación del alma? Y usted no los ha resuelto positivamente. Y la respuesta clásica es, pues yo voy a vivir así y así voy a morir. No, si hay un camino desde la psicología positiva que invita a esos seres humanos que todos los días puedo ser mejor persona. Porque escúchese bien este dato, todos nacemos seres humanos, pero no todos llegamos a ser personas. ¿Cuándo llegamos a ser personas? Cuando yo tengo hábitos, costumbre, habilidades, fortalezas y capacidades humanas que me invitan a ser mejor persona. Por eso llego a ser persona. Hoy en día, la ciencia comienza a decir que lo mejor que puede haber para la felicidad y el bienestar son las relaciones humanas íntimas. Es decir, tener buenos amigos, buenas relaciones con la mamá, con los hermanos, y comenzar a generar un ambiente y una atmósfera positiva. Pero infortunadamente a veces en las familias y nuestros amigos hay seres humanos que llaman tóxicos, y así lo llama la ciencia, especialmente el doctor Bernabé Tierno, un psicólogo español que sacó un libro y lo determinó. Hay seres humanos medicina, hay seres humanos tóxicos. Los seres humanos tóxicos son los que envenenan los ambientes.
Entonces acaban con un matrimonio, acaban con una familia, acaban con una empresa, porque nunca supieron cuál fue la cicatriz emocional que tuvo y nunca fueron capaces de buscar ayuda profesional. En cambio, el ser humano medicina es aquel ser humano que todos los días trata por ayudar al otro, por hacerlo sentir, por hacerle una llamada de vez en cuando y decirle lo importante que es. Por eso en la psicología positiva lo que más invitan es que la gente tenga apoyo social, relaciones humanas íntimas. Por eso yo nuevamente digo, si usted tiene una novia y si quiere casar, cásese con ella porque es de las mejores condiciones humanas que pueden haber. Por tal motivo, nosotros los sábados tenemos algo muy hermoso. Si está casado, tiene una amiga, tiene novia, vaya que los sábados a las 8 de la mañana en la Clínica La Felicidad estamos dando clases de yoga para que esa persona tenga un excelente equilibrio emocional hacia adentro. En psicología se llama un insight a través del ejercicio, porque el yoga lo que me invita es a mí a pensar hacia adentro y tener diferentes pensamientos óptimos y de gran bienestar subjetivo. Es muy importante que la gente busque ayudas como esas. Uno escucha hablar mucho de yoga, meditación, pero yo no sé por qué nos falta curiosidad. Aquí ven ustedes, aparte de la Clínica de la Felicidad, donde ven las fotos, y ellos tienen allí un espacio muy lindo de zonas verdes, ahí en el parque, esto queda a media cuadra, la iglesia de la Pradera, en Dos Quebradas, y poder uno reunir un grupo de personas para hacer meditación, relajación, yoga, encontrarse con uno mismo. Estamos necesitados de esto, en estas zonas, en estos jardines es donde ellos hacen ahí todas estas terapias. Hablemos un poco de esa Clínica de la Felicidad, César. Doctor, nuestros programas que hacemos todos los días allá, en ese espacio especialmente hacemos la parte del yoga. ¿Para qué sirve el yoga? Pues algo muy sencillo. Esa es una técnica milenaria desde la India que comenzaron hace más de 5 o 6 mil años, donde terminaban cuerpo, mente, mente, cuerpo, ese equilibrio del cuerpo con el alma. Hoy en día se ha demostrado científicamente que es muy benéfico para los estados emocionales positivos en el mundo psicológico y fenomenológico de ese ser humano. Pues ¿por qué? Porque cuando se hace yoga se estresa el cuerpo positivamente y lo mejor, que como estoy estresado positivamente puedo pensar. Hoy en día la mayoría de gente cuando está estresada no piensa, porque el estrés me impide pensar, simplemente tengo estados emocionales y actúo de una forma negativa. El yoga, como me invita a la concentración, la mayoría de ejercicios son de equilibrio, de dolor extremo, pero yo puedo pensar naturalmente y conscientemente, que esa es la clave. Uno de los problemas de la mayoría de nuestros pacientes allá son los estados de ira. ¿Y por qué tienen ira? Porque mantienen estresados. Y cuando estoy estresado tengo suficiente en el torrente sanguíneo una hormona que se llama el cortisol. Ese cortisol me mantiene cansado, me agota, me quita toda la energía física y emocional, por eso mantiene con ira. En la clínica le enseñamos a tener control del pensamiento para poder estar más tranquilo. La mayoría de ellos están en las clases de yoga, recuerden, los sábados 8 de la mañana y de mañana jueves, en 15 días, los jueves de la felicidad gratis, para que todo el mundo vaya a escuchar y hacer un seminario que se va a demorar 16 sesiones, 2 horas semanales. Estamos hablando casi 3 meses. Es una inversión de vida, porque les garantizo que esta nueva ciencia, llamada psicología positiva, está llegando a cambiar muchas vidas, porque la meta de la psicología positiva se resume en una sola palabra: florecimiento. Muchas gracias, César Cárdenas Correa, psicólogo especializado en talento humano, una persona que hace parte de este grupo de psicólogos y profesionales de la salud que están orientándonos hacia ese aspecto importante que es nuestra propia felicidad. Ustedes pueden tener mayores informes en el Parque Médico en el teléfono 330-3975, 330-3975 o el 330-7104, 330-7104. A todos ustedes gracias por compartir este espacio y no olviden remisión a las 12 de la noche. Feliz noche. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud, una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.